Bueno, amigos, pues nada, estamos muy agradecidos, ¿no? De que venga un artista internacional tan importante. Se pusieron en contacto con nosotros y han querido venir a este canal, que parece, Barbe, el nuevo hormiguero, ¿no? Por así decirlo. Espérate, igual incluso he hecho un poquito para atrás, ¿no? Pero de verdad, estamos muy agradecidos. Estamos un poco nerviosos, también he de deciros. Hemos estado informándonos bastante sobre Ed Sheeran, sobre su vida, sobre sus curiosidades, hasta de qué equipo de fútbol es. Es de un equipo de fútbol de tercera división inglesa. Hoy me he enterado, la verdad, de muchas cosas. Los símbolos en su camiseta. Y yo, Barbe, te quería dar las gracias porque estés hoy aquí. Primero, porque sabes inglés. Y segundo, porque hasta tienes un tatuaje relacionado con él. Sí, yo me tatué este ojo. O sea, tú eres llamas. friki fan, como dice un amigo mío. A todos mis seguidores, un amigo mío, dice que son friki fans. Tan claros. Yo lo era más en el pasado. Ahora me sigue gustando y me sigue gustando mucho su música, pero en el pasado yo era ultra pero es que ha estado retirado un tiempo, también lo hemos visto. Ha estado 4 años retirado, ha estado fuera. Ahora ha vuelto con un single que se llama Bad Habits, que son, bueno, la canción que hemos escuchado a la previa. Por lo tanto, la verdad que estamos muy agradecidos de que venga hoy al canal. Yo, lo primero que voy a decir, amigos, es que tiene un traductor, ¿vale? Por lo tanto, no os pongáis nerviosos ni penséis que se ha quedado gilipollas cuando a veces tarde un poco en responder. Creo que al hormiguero ya fue con esto y hay gente que va a diferentes programas con traductor. Por lo tanto, él estará escuchando lo que le decimos en castellano y aunque él sepa hablar en inglés, que eres tú, evidentemente. Sí. Barbe, para el que no le conozca, pues ha hecho muchas entrevistas en inglés y ha trabajado en diferentes países, pero claro, lo que él diga hay que traducirlo para nuestro público español. O sea, me refiero, él hablará en inglés y a lo mejor muchos del chat sabéis inglés y otros como yo, pues no os enteréis un poco de una mierda. Entonces, tú lo tendrás que traducir, obviamente, o sea, no queda otra, ¿no? Yo traduciré del inglés al español. No soy perfecto tampoco en este aspecto. Yo creo que lo haré bien, pero igual alguna cosa se me escapa. Hola, Ed Sheeran, ¿qué tal? Bienvenido. Hey. ¿Todo bien? How you doing? Bien, bien. Yeah, all's good. Esto, cuidado, How are you? esto es un poco preocupante. Un segundo. Bien, muy bien, la verdad. Espero que tú también. ¿Todo bien con el traductor? Ed, ¿el traductor ok? Yeah, I can hear it fine, yeah, it's great. Ah, ok, perfecto, me alegro. Oye, lo primero, como te digo, estamos muy agradecidos, la verdad, de que hayas venido a nuestro canal. Ahora mismo, pues bueno, la mayoría de gente que te está escuchando, para que lo sepas, son de España y también, pues, de Latinoamérica, ¿no? Entonces, nada, que sepas quién te está escuchando, pues, para que lo sepas, básicamente. Perfect. Well, I'm very happy to be on. Thank you for having me. Ok. Que está muy contento y que gracias por estar aquí. Bueno, lo primero, Ed Sheeran, ¿sabes un poco quiénes somos? O sea, ¿sabes realmente dónde te estás metiendo? ¿Nos conoces? ¿Te sonamos? Porque, claro, no hablas nuestro idioma, o sea, es un poco extraño, ¿no? I checked it out before I was coming on it, so I am familiar with it now, yeah. Dice que lo ha mirado antes de venir y que más o menos sí que nos conoce. O sea, que no sabía nada, pero que ahora sí. Vale, o sea, que está bastante bien. Sí. Lo primero que te queremos preguntar, Ed, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va la vida? ¿Todo bien? All's good, man. Yeah, all's good. The single came out last week, and I am just doing lots of promo and enjoying being back to work. Que el single ha salido hace poco sí. Y que está súper contento de volver a la música y que nada, bueno, salió la semana pasada y que eso, que le gusta volver al negocio. De hecho, Ed, claro, llevabas como muchos años, sobre todo sin sacar música tú solo. O sea, ¿esto ha sido también inspiración propia? ¿Has tenido ganas después de un gran descanso? Cuéntanos un poco. Yeah, I think, I haven't released music for a very long time. I had like a year off. I became a dad and I was kind of doing dad stuff full time. And yeah, it's nice to sort of get back into the wheel of the motion. Dice que se retiró un poco, sobre todo desde hace un año que tuvo una hija y que entonces, pues eso, que lleva un poco de descanso. Es que me veo a mí mismo con un poco de delay. Es un poco raro esto. Claro. Y que nada, que tiene ganas de seguir con el curro. Por cierto, Ed, te hemos visto en la Eurocopa, te vimos ahí con David Beckham. He hablado antes un poco contigo. Estás un poco nervioso por el partido de mañana, ¿no? Yeah. De Inglaterra. ¿Tienes miedo de España? Yeah, I think I think for England, it's been so long since we've been in a position like this. I mean, we were in the situation at the World Cup, but to be in England for the semi-final.
with the chance of getting to the final and the chance of winning it at Wembley Stadium, it's massive. And to be honest, like our country has been super divided for a very, very long time, and this is really bringing everyone together. I think it's very important for the country. It's not just a football trophy; it's a really uniting thing. Dice que básicamente hace mucho tiempo que Inglaterra no tiene la oportunidad de hacer lo que van a hacer ahora, o de tener la oportunidad de ganar, sobre todo allí en Inglaterra, en las semifinales. Dice que alguna vez en el Mundial, pero que en estas semifinales siendo en Inglaterra no, y que básicamente eso, que ha unido a todo el país y que todo el mundo está pensando en esto, en que ganen. Y además estás muy relacionado con el fútbol. He leído antes que estás bastante relacionado con un equipo de tercera división allí en tu país. Es como un poco tu equipo, colaboras con ellos, o sea, realmente vas fuerte con el fútbol, ¿no? Yeah. I mean, I grew up. I mean, it's the same in England. It's the same as Spain. Like football's like a religion, and everyone has their own club. It's not just the big clubs. I'm a big fan of my local football team, which is a small football team. They're not doing that well at the moment, but I sponsor their shirts and I love them. Dice que eso, que como en España, en Inglaterra, el fútbol es como una religión y que cada uno tiene su equipo y que ese equipo de su región, de su ciudad, que está súper involucrado con ellos, que ha sponsorizado su camiseta, saben los símbolos de sus discos y que va a tope con ellos. Y respecto a lo que sería también más tu carrera musical, has tenido un gran parón, ¿no? Creo que antes habíamos leído que hasta 4 años donde habías estado parado, un poco descansando. ¿A qué se debe todo esto también? ¿Ha sido un poco por tu propio descanso mental, por tu salud, o no estabas motivado, o te has dedicado a otro tipo de cosas? No, I feel like my last tour was so big and it went on for so long, and the album did way better than people expected it to do, that I felt like I'd achieved everything I needed to at that point, and I just wanted to take a bit of time off. Also, when I'm writing songs, if all of my life experiences are just on the road in hotel rooms, the songs end up being quite boring. So I had to like go and live a bit of life, experience life to write about songs. Dice que eso, que aparte de que su álbum anterior había sido muy trabajado y que le costaba mucho, o sea, le costó mucho tiempo sacarlo, también había sido un gran éxito, que se dio cuenta que a la hora de escribir canciones, él lo que hace mucho es escribir sus vivencias. Entonces en ese momento no tenía vivencias y ha dicho, bueno, pues me espero un poco a ver si vivo algo y me permite escribir otra vez. Y ahora has tenido vivencias, Ed. O sea, ahora ya has tenido vivencias, te han pasado cosas, ¿no? Yeah, I think I had a really close friend of mine pass away in March and kind of experienced grief for the first time. I became a dad, which is like a completely new experience and it opens up all sorts of emotion. And I think turning 30 as well, like I've kind of getting to this point where I'm like, am I getting old? So yeah, there's been loads of experiences that I poured into the album, and yeah, Bad Habits is just one of them. Dice que uno de sus amigos murió hace poco, que también hace poco ha tenido una hija, o sea, se ha convertido en padre, y que también ha cumplido 30 años, con lo cual se hace viejo, que lo que eso me ha hecho gracia. Y entonces, bueno, que eso como son las vivencias que le han inspirado. Hasta como que le ha ocurrido, ¿no?, muchas cosas a la vez. Sí. Pues aquí mi compañero Ed también hace poco cumplió 30 años, de hecho ya va para 33, o sea que podéis coincidir en este sentido, podéis ser muy colegas. Podéis hacer alguna pregunta si te apetece. Sí, somos compañeros compañeros de vejez, ¿no? Yo quería preguntarte, Ed, sobre la canción de Barcelona. Imagino que te han preguntado ya bastante, pero obviamente estamos involucrados. De hecho, vivimos en Barcelona. Vivimos en Barcelona, claro. Vivimos en Barcelona. Sí. Entonces, cuéntanos un poco alrededor de esa canción, bueno, ¿por qué? Do you know, as an English kid, we grew up European and traveled. Spain was always a holiday destination for English people, and I've always been in love with Barcelona. It's an incredible city. I love the Sagrada Familia, and yeah, I've really enjoyed. One of my first football shirts as a kid was a Barcelona top, and I like adored it. It was like one of those things where you go into school as an English kid with a Barcelona top, and it's as an English kid, and it's just a new thing. But yeah, it was just. I just wanted to be there, and I wasn't there, so I wrote a song about it. Bueno, la traducción es que le gusta mucho Barcelona, que desde pequeño, que era un niño, viajaba a España y que es un sitio en el que siempre le gusta ir, que Barcelona le gusta, que le gusta mucho la Sagrada Familia y que también la primera camiseta que tuvo de fútbol fue de Barcelona
y que le gusta. Tú sabes, Ed Sheeran, o Ed, mejor dicho, la Sagrada Familia no está terminada. Esto es un dato que yo quiero que sepas. Todavía no está terminada, la estamos terminando. Es una cosa que es cierto que nos está costando, pero bueno, en España vamos un poco a nuestro ritmo. O sea, es cierto que se terminará. Que prediga cuándo la van a acabar. Claro, Ed, ¿cuándo se terminará la Sagrada Familia? Di un año, a ver si acierta. Yo digo 2026, por ejemplo. I'm saying 2040. Bueno, cuidado. 2040. Ah, quería que era 2024. Te había entendido 2024. Ay, Dios mío. Digo, bueno, está aquí al lado. 2040. Yo me fío más de Ed que de ti, 2040. 2040. Sí. No, nada mal. Oye, yo le quería preguntar, Ed, ¿has hecho colaboraciones? Joder, te he visto, tío, pero con Travis Scott, con Eminem. Hemos visto con Justin Bieber. Hemos visto también con Beyoncé, ¿no? Sí. O sea, Ed, tú te has pasado la vida, tío. O sea, ¿realmente te queda algo por hacer? I don't know. You know, I've known Elton John for about 11 years, but we never made a song together. So I think if I'm going to do a song, it would probably be Elton, yeah. ¿Con Elton John? ¿With Elton John? Es una pregunta. ¿Qué? Que creo que ha dicho que hace mucho tiempo que no se ve con Elton John y que le gustaría hacer una canción con él. Que fue un poco el que le descubrió, ¿no? Sí. Ed, a ti te descubrió Elton John, ¿no? Un poco, fue un poco tu profesor, ¿no? Yeah, I was on his management when I was from the age of 20. I mean, my manager used to work for his management, and now he's gone solo and set up his own management company. But yeah, Elton was very, very involved and still is involved in aspects of my career. I still play my album to him to sort of get his advice on stuff. ¿Y qué te pasó, por cierto? Déjame. Claro, que yo lo he entendido, pero la gente no, perdóname. Claro, grande Ibai, Es que ya he pillado y digo, claro, pero para la Dice gente. que sí, que sigue involucrado con él y que siempre le manda sus canciones y que le manda absolutamente todo para que le dé consejos. Yo te quería preguntar, Ed, porque tú de repente te entró la locura, te fuiste a Estados Unidos, ¿no? Y ahí en Estados Unidos, ¿cómo fueron tus primeros días? Porque además, un actor muy reconocido Jimmy fue Fox. un poco, ¿no? El que te apadrinó, por así decirlo, ¿no? En el país. Y te entró la locura, te fuiste para allí y ¿qué tal? ¿Bien? ¿Una buena experiencia? Yeah, I feel like I went over to the US. I was very directionless in England. I was playing all the same gigs with the same songs with the same people. And I just went there to sort of break up the monotony and ended up having a lot of success within a month when I was in Los Angeles. And Jamie Foxx was the actor you were talking about. He ended up taking a shine to me, put me on his radio show, put me on his live gigs. And yeah, he was great. Dice eso, que quería romper la monotonía, que se quería ir a otro sitio porque siempre tocaba en el mismo sitio, las mismas canciones, todo. Se fue a Estados Unidos y en un mes creció muchísimo porque Jamie Foxx le metió pues eso, en su estudio de grabación, en actuaciones en directo, en su radio, así que básicamente en un mes creció una barbaridad. O sea, Jimmy un crack, ¿no? Un crack. Si tú quieres preguntarle algo a Ernesto, es perfecto. Yo quería preguntarle sobre España. Quiero ya buscar un poco el meme, la gracia, ¿no? Y que nos digas qué es lo que más te gusta de España, qué comida te gusta más, qué te gusta de España en general. Do you know, Mike? So from a young age, my cousin is married to a girl from Murcia, and No me we jodas. ended up going. ¡Qué casualidad! Sí, sí. Perdón. Please, sorry. So yeah, no. So I started going to Spain because we're technically related to a Spanish girl who's fantastic, and yeah, I probably go there to Spain maybe like twice a year. I obviously really enjoy Ibiza, like everyone, and Madrid's always a fantastic place to play. But I just like the mountains next to France, like that area is really beautiful. Vale. Dice que bueno, que tiene un familiar. ¿Estás diciendo o no? No, creo que no. Que es de la frontera, digo. Ahí donde está Gref. No ha dicho eso. Ha dicho que bueno, que tiene como familiares en Murcia, que va ahí de visita, que le gusta mucho Madrid y que en general le gusta mucho España, que viene 2 veces al año y que le gusta mucho tocar. O sea, Ed Sheeran tiene familia en Murcia, ¿eh? Y que le gusta mucho la zona de Pirineos. La zona, por eso te decía. No. Hostia, es curioso eso. ¿Y tú, Ed, artistas españoles escuchas actualmente? O sea, la música en España de diferentes géneros, diferentes épocas, ¿lo escuchas actualmente? ¿Lo has escuchado durante tu infancia o no es una música que te guste mucho?
Yeah, no, I do. No, whenever I come over to play for Los Cuentos Principales, and they do those big gigs at the bull rings, and there's always fantastic Spanish artists on. I think the first one I did was like 2011, but yeah, mate, there's lots of great. It's more like Spanish language music just around the world. It doesn't have to just be Spain. It can be anywhere in South America as well. There's great music going on, especially the reggaeton is a really cool genre. Oh, yes. Dice básicamente que cuando le invitaron en su primer evento a los 40 principales y había conocido un montón de artistas españoles y que no únicamente le gusta la música española, sino que toda la música en español que viene también de Latinoamérica y que le gusta mucho el reggaetón, que es un género muy guay. O sea que, Ed, a ti el rollo Bad Bunny, perreo, Mike Towers, J Balvin, ¿te gusta? O sea, ¿sí? ¿Te gusta? Yeah, I do. Whenever, that's kind of seeping into English culture now as well. We hear it all over England, but yeah, I love it. Dice que se escucha mucho en general, que el reggaetón se escucha fuera de España, que le gusta y a la fuera gente de Latinoamérica. Sí, ¿no? sí. O sea, que figúrate. O sea, le gusta el reggaetón, tiene familiares en Murcia. Muy bien, la verdad, es un tío que me está cayendo bien. O sea, me está gustando. Y tú también has tenido carrera como actor y has hecho diferentes cosas, entre Juego de Tronos, te vi en Bridget Jones, en Yesterday. De hecho, en Yesterday haces como un duelo contra el protagonista, escribiendo una canción y tal. ¿Cómo te sentiste en ese tipo de actuación? O sea, ¿qué hacías de ti mismo? Siempre haces de ti mismo, casi siempre. Do you know what? I'm not an actor. I just say yes. People ask me and I say yes, and that's the long and short of it, basically. Dice que no es un actor, pero que cuando le preguntan si quiere hacer algo, dice, pues sí. De hecho, yo he leído, Ed, que, claro, hubo movida con el tema de con el tema de Juego de Tronos, cuando apareciste y tal, que fue una colaboración muy pequeña, pero he leído que te tuviste que quitar el Twitter y todo. O sea, de verdad, hubo ahí movida. O sea, hubo gente que dijo. O sea, es decir, ¿lo pasaste mal después de hacerlo? Oh man, yeah, no, people didn't like it, but I loved it, man. I love Game of Thrones, and I say, like, if anyone doesn't like it, I say, well, what would you say if you got asked to go on Game of Thrones? Of course, you'd say yes. So yeah, I don't regret it at all. Dice que no se arrepiente y que sí, que hubo mucho revuelo, que no se hubo porque la gente le metió mierda, pero que básicamente. Yo tampoco lo entendí, mucho. Porque fue una cosa muy, ¿no? O sea, fue un cameo prácticamente. Yo tampoco. Ed, yo hubiese dicho que sí también, que le jodan a la gente. O sea, es decir, yo también. A ver, te ofrecen un papel así, algo, ¿no? O sea, es que es Juego de Tronos, tío. Yo hubiese dicho que sí. O sea, ¿qué vas a hacer, no? Claro. Pero eso me ha sorprendido porque buscando información sobre él vi que se tuvo que hasta que cerrar una red social, como le pasan a los malos también de Juego de Tronos. Hubo alguno, y de La Casa de Papel. Sí, que sí. Arturo creo que tuvo que escapar de la red social. Pero bueno, nada, SHEERAN, estamos hablando de gilipolleces de una serie aquí en España, La Casa de Papel, nada, no sé si la conoces, una gilipolleces, no te preocupes. Pregúntale algo, Ernesto. Cuéntale la historia. Bueno, mira, me voy a confesar, la verdad, sí, me voy a confesar porque bueno, yo creo que es el momento de confesarme. Y esto, la verdad, Ed, no lo hice. Si le notáis que está escuchando, es que tiene un traductor ahora mismo está hablando con el traductor, ¿vale? Para la gente que me está escuchando de España. Yo, Ed, la verdad que nunca he seguido mucho tu música porque era de otros géneros y tal. Y el amigo que tengo aquí al lado es muy fan tuyo. Es muy fan tuyo hasta tal punto que tiene un tatuaje sobre ti, ha ido a tus conciertos, o sea, está loco, ¿vale? Entonces, hubo un día, ¿vale? O sea, esto te lo digo que no es o sea, no fue por hacer la broma ni nada. Esto fue hace unos 6 o 7 años trabajando. Y empezamos a hablar de Harry Potter, que es algo que te habrá pasado mucho. Entonces, yo en un momento le dije, sí, tal, Ron Weasley, que ahora se dedica a la música. Y me dijo, Ibai, gilipollas, son 2 personas diferentes. Entonces, desde aquí te quería pedir perdón porque no lo hice por la broma. Yo pensaba que Ron se había dedicado a la música, que Ron era Ed Sheeran, y luego me enteré que el propio Ron Weasley, que no se llamará así, ¿no? O no lo sé. But you know, claro. So, do you know that's my fault because I wanted to get him in a music video playing me to confuse people. So I actually did that on purpose. So I'm glad you were tricked. Eso es de lo que quería hablar, que Ron Weasley hizo de Ed Sheeran. Sí. O sea, ha dicho que es amigo suyo y que de hecho lo hizo adrede, lo de meterle en un videoclip para que la gente le explotara la cabeza. O sea, que prácticamente podemos decir que Ed Sheeran es amigo de troll. Harry Potter y de Hermione, ¿no? Sí, y que es un troll también.
No, es que el vídeo es tremendo, ¿eh? O sea, el vídeo sale él haciendo de esto. Bueno, nada, SHEERAN, te quería comentar esta gilipollez porque me pasó. ¿Y por qué te lo quería decir? Porque un día hablamos de ti, ya que el amigo que tengo aquí al lado que te está entrevistando tiene un tatuaje sobre ti, sobre una de tus canciones, ¿no, Ernestito? Sí, bueno, tengo este tatuaje. Oh, wow, is that Icy Fire? Ya. Amazing. That's so cool. Ya. It looks so cool. Iba a hablar en inglés, o sea, se me está yendo la olla, ya estoy poniéndome muy nervioso. Nada, que en la época en la que salió El Hobbit y salió estas canciones, yo ya te escuchaba de antes, te escuchaba de tus anteriores discos. Y bueno, fue una época un poco difícil para mí y me acompañó mucho tu música y dije, pues me voy a tatuar esto. Joder, y me parece original. Qué bonito, tío. Hostia, es increíble que os hayáis juntado hoy aquí. Me apetece incluso besarte. Estoy un poco nervioso. Sí, no. Hostia, no. Es increíble, la verdad, que haya pasado esto. Man, thank you so much. Thank you so much. I'm really honored. That's really great. No, gracias a ti, porque me acompañaste durante 2 o 3 meses sin parar, o sea que muchas gracias. Bueno, de alguna pregunta ya que estás, ¿no? El resto. Me estás poniendo muy nervioso, o sea, no te preocupes. Sálvame un poco. No te preocupes. Bueno, Ed, yo te quería preguntar, fuera de la música, fuera de ser actor, ¿qué es lo que más te gusta? Porque veo que te apasiona el fútbol, pero por conocerte un poco más, ¿te molan los videojuegos? ¿Ves anime? ¿Eres otaku incluso? Cuéntanos un poco, ¿qué aficiones tienes, no? Coño, espérate, que va a sacar un Shingeki no Kyojin. ¡Ojo! That? Nintendo 64. Sí, esto es de tu época. Sí. Nintendo. Esto es de tu época, tío. Nintendo. ¿Pero juegas mucho, Ed? Not really, no. To be honest, more of my hobbies is like I paint. This is like a painting I did, and I like drinking. So, yeah. Dice que le gusta pintar y beber. ¿Los combinas, Ed? ¿Pintas bebido? Yeah, why not? La madre que me parió. O sea, que alguna vez lo ha combinado las dos cosas. Sí, o sea, ha dicho que sí. Bien, muy bien. No. Pero, ¿dónde lo habíamos visto? Con una carta de Pokémon. Habíamos visto algo sobre eso. Sí. ¿No? Tenés una foto de tu gato con una carta de Pokémon. ¿Te gusta Pokémon? Yeah, so I actually met the creator of Pokemon in Japan, and they made a Pokemon card of me for my birthday. My friend got it made. So I'm a massive Pokemon fan, more like the first generation, like red and blue and yellow. But yeah, I love Pokemon. Entonces, Ed, si tú tuvieses delante, ahora lo traduce, si tú tuvieses delante para elegir Bulbasaur, Squirtle o Charmander, ¿tú qué eliges? Es importante esto. Esto es como el signo del zodiaco. Squirtle's my man. Squirtle. Bien, un aplauso para él. Bastante decente. Me gusta. Yo era Team Charmander, pero lo respeto. Traduce, Baro, que se me había olvidado. Perdón. Dice que básicamente hemos preguntado si le gusta Pokémon o no, ya lo habéis visto antes. Ha dicho que sí, que le encanta, que de hecho conoció al creador de Pokémon y que le regaló una carta suya de SHEERAN y que encima es muy fan, pero de la primera generación. Solo de la primera generación de Pokémon y que si tuviera que elegir, elegiría Squirtle. Bien, es una elección Sí, buena. es respetable. Es una elección bastante buena. Sobre todo porque no es Bulbasaur. Claro, efectivamente, sí, no nos hubiésemos ido de esta entrevista. Leía antes también, Ed, que Shape of You se pronuncia, ¿no? Shape of You. Shape of You es la canción más escuchada en toda la historia de Spotify. Realmente, Ed, este tipo de logros a ti te gustan, te dan un poco más igual, incluso te crean cierta presión. O sea, es algo con lo que puedes llegar a estar incómodo el que tener un récord, por ejemplo. Hay gente a la que le pasa. I think like every record is going to be beaten at some point, so I'm happy to hold it for now, but I know that it's not forever. I know that someone's going to take it at some point and then there'll be someone else and then there'll be someone else. So I'm very grateful to have held the record for so long, but yeah, I'm definitely I accept that someone else will get it at some point. Dice que la mayoría de récords finalmente se acaban sobrepasando y que sabe que algún día pasará, pero que está contento de que tenga el récord y de que lo mantenga tanto tiempo. De hecho, Shape of You estaba escrita para Rihanna, ¿no? ¿Y cómo acaba? O sea, ¿qué pasa ahí para que la acabes haciendo tú? Y de hecho, ¿te esperabas que fuera tan locura? No, I never expected it to be as big. I played it to my record label to send to Rihanna, and then they said you can't, basically. ¿Cómo? Que dice que no esperaba que fuera tan grande y que le dijeron, él dijo, oye, quiero esto que lo haga Rihanna. Y le dijeron, no. Y ya está.
Claro, porque Rihanna está retirada también, entiendo. O sea, no lo sé. lleva mucho tiempo inactiva, ¿no? Entonces a lo mejor ahí dijo, no me apetece. Hace tiempo, ¿eh? Esto Pero fue hace mucho, claro. 4 o 5 años, ¿no? No lo sé. Yeah, no, I actually I met her at the Grammys just afterwards, and she was like, "Man, you should have sent me the song." And do you know what? I still think she would have been great on it. Dice que cuando la conoció en los Grammys le dijo, me la tienes que haber mandado. Y que sigue pensando que lo hubiera hecho muy bien. Seguro que sí. De hecho, Ed, tú ahora, bueno, tú también eres compositor, o sea, realmente has trabajado para diferentes artistas. Entiendo que escribes, les ayudas a componerlo. ¿Hay canciones que son para ti que a lo mejor se lo dejas a otro artista? O, bueno, cuéntanos un poco sobre esto, ¿no? For me, I love collaborating. I love working with other artists, and sometimes there's, I don't release my albums a lot. I release an album every sort of 4 years, and on the album is the perfect songs for me and my emotions and stuff. And there's lots of songs that never get used, and I would prefer for them to have homes with great artists such as, BTS and Justin Bieber and whoever, One Direction. Like I think it's good to give songs good homes. De hecho, eso, dice que le encanta trabajar con otras personas, que le encanta hacer que otros artistas crezcan también y que usen su música, y que sus discos suelen salir cada 4 años, más o menos, y que están todas las canciones perfectas para él y para lo que él siente. O sea, que más o menos eso. ¿Y con BTS, has hecho algo? O sea, ¿has hecho algo con BTS? ¿Has colaborado con ellos? Yeah, I've done 2 songs for them. One's coming out on Friday. The other one was on their Map of the Soul record like a couple of years ago called Make It Right. It was good. Que ha hecho 2 canciones con ellos. Que una sale dentro de poco y que otra sale hace 2 años. Sale dentro de poco una de BTS hecha. Hostia, estamos ahora mismo, Barbie, en el mejor momento de nuestra carrera. Sí. Estamos ahora mismo, esto no lo vamos a volver a tener nunca. Entonces, sí, dice que él saca un álbum cada 4 años, ¿no? Sí. Entonces, realmente su álbum está cerca de salir. O sea, ¿estás cerca de sacar un álbum, Ed? Yeah, there's an album coming out in the end of the year. Well, kind of the end of the year, just before the end of the year. Sí, sale una final de año. Más o menos a final de año. Una final de año. ¿Es especial para ti por algo este disco? Porque entiendo que después de tanto tiempo, ¿nos puedes contar algo? ¿Canciones? ¿Alguna colaboración? ¿O prefieres reservártelo? No, it's not a big secret, but there's not really any collaborations, and it's Bad Habits is about as different as it gets. And the record, if you're a fan of my music, you'll really like it, I think. Dice que no hay colaboraciones y que si te gusta su música te va a gustar el disco. Que Bad Habits es un poco especial, pero que el resto es su rollo música suya. Vale. Y Ed, ¿alguna vez has pensado en hacer una canción tú con BTS? O sea, salir tú con ellos en la canción, cantando. Yeah, I think I probably would at some point. I just did an album of collaborations, and I'm trying not to do collaborations for a while just because I want to just do some solo stuff. O sea, hiciste ese álbum para que dejan de pedirte colaboraciones. En plan, mira, he hecho aquí 17, que se acabe ya esto. Yeah, I just think I think I need to get back to doing my own solo stuff for a while. Dice que en algún momento hará una canción con BTS, pero que en el futuro, que ahora mismo está descansando de las colaboraciones, y que por ahora dijo, sí, quiero hacer un disco yo solo y ya volver a las colaboraciones en otro momento. Además, Ed, tú habías dicho que recientemente, bueno, habías sido padre hace poco, ¿no? Sí. Ed Sheeran. ¿Qué tal es ser padre, Ed? Porque ni mi amigo ni yo somos padres. Entonces, si nos puedes dar a lo mejor algún consejo, experiencia, una vivencia que hayas tenido, te lo podemos agradecer para, bueno, un pequeño tutorial incluso, ¿no? Sí. I think the key I've found is it's all about balance with the two of you. You should one shouldn't be doing more than the other, and no one knows what they're doing at the beginning. It's all a learning curve. Dice que es hacer equipo con tu pareja y que más o menos hagáis lo mismo los dos, que sea un balance, y que ninguno de los dos sabe nada al principio, así que nada, pues a aprender. Y no sé si ha presupuesto que somos pareja tú y yo. Bueno, esto es cierto que... Podríamos tener un hijo tú y yo. Él piensa que somos pareja. Puede ser. Bien. Bueno, lo dejo para la imaginación. Yo no lo desmiento. Yo no lo desmiento. No. Somos... Ed, ¿crees que pegamos como pareja? Es decir, ¿nos ves y crees que hacemos un buen dúo, realmente? I think so, yeah. I don't know who would be the big spoon, though.
¿Qué ha dicho? Dice que lo piensa, pero que no sabe quién sería la cuchara grande. O sea, el que abraza al otro por detrás. Hombre, a ver, la cuchara grande peso 400 kilos. Me refiero. Tampoco, ¿no? Es decir, que igual se sabe quién es el que abraza, ¿no? Pienso yo, ¿o no? Que diga Bien, no, pero bueno, da igual. Vamos a quitar este tema porque está. Claro, pensad que hay una persona que está traduciendo. Claro. Esta persona está diciendo, ¿dónde me he metido? Sí, probablemente. Haz una pregunta seria, Ernesto, por favor. Con todo el tema del COVID, Ed, yo no sé si estabas retirado de conciertos, pero obviamente se cierra todo, no se pueden hacer conciertos ni nada. ¿Aprovechaste para descansar todavía más de la música? ¿Estuviste en ese momento justo componiendo? ¿Cómo viste tú toda la época del COVID año pasado y hasta ahora? Well, I mean, I became a dad, so that was like the main focus. But I've always been working on the record, so the record was always meant to come out now, which it is. So yeah, there wasn't really anything delayed. It was just a longer process of making an album because it had to be done all remotely and whatnot. Dice que obviamente su main focus era ser padre, otra vez, pero que en todo momento estaba pensando en el álbum que iba a sacar, en el disco, y que ha estado trabajando en todo momento en esto, que estaba siempre pensado para salir cuando va a salir, pero que básicamente se ha retrasado todo un poco o era un poco más tedioso porque era todo remoto, o sea, no se podía hacer en un estudio. Claro, era online, ¿no? Y también para toda la gente que nos esté escuchando, ¿no? Que a lo mejor yo creo que le interesa saber cómo alguien como tú lo ha hecho. ¿Qué te ha ayudado, ¿no? En esos bajones mentales que has tenido durante tu carrera? Porque he leído que ha habido también momentos duros, como en casi cualquier, ¿no?, carrera de un artista. ¿Qué es lo que a ti más te ha ayudado personalmente a superar esos baches complicados que imagino que habrás tenido muchos, como has comentado en alguna entrevista? I don't know, really. I think always knowing that they end. I think always knowing that the next day is different. You know, I'd have like really, really low days, but know that I would wake up in the morning and feel different. And if I didn't, it would be the next day. And if I didn't, it'd be the next day. So like, you know, you can get through anything. There's been points in my life where I've been like, this is it. Nothing is going to make this better. And then you wait a few days and situations change. So yeah, it's just about getting through the day you're in. Dice que siempre se acaba, que las etapas malas también tienen su fin y que si no es hoy será mañana y que si no es mañana será el otro y que eso básicamente donde se apoya. Que siempre, aunque tú pienses que un día eso no va a cambiar y que todo está mal siempre, que llega un momento en el que estás bien. ¿Tienes alguna duda que quieras que te resuelva con esto? Bueno, Ed, has viajado por todo el mundo, habrás comido de todo. ¿Cuál es tu comida preferida y cuál es la que no soportas? El país. No, en general. El país del que no soportas su comida. Bueno, pues vale, países. Digámoslo, quitémonos el país las caretas, que te gusta, ¿no?, más su comida y el que menos. Venga. I think Japanese is the one I love the most. I love Japanese, like all Japanese food. And then food I like the least. Do you know what? It's not the country's food, it's the country's take on my food. So Americans cooking English food is not good. Bien. Entiendo. Dice que la que más le gusta es la japonesa, de lejos. But I will say Americans can make every other culture's food pretty well. Like pizza over there is amazing. Tex-Mex is amazing. Yeah. Sushi's amazing there. But just when they try and do like bangers and mash or fish and chips, and it just doesn't go well. Claro, esto es lo típico, que dice que no es que no le guste la comida de América, sino que como América hace la comida de su país. La comida británica. Bien. Creo que nos pasa a todos un poco. Cuando salimos fuera y te dicen, pues paella valenciana o. No, pero buena elección. Sí, buena elección. Bueno, nos ha dicho por aquí Raquel, de hecho, last question, porque se nos ha ido el tiempo ya, Barba, y hablando de nuestras cosas. Ed, como última pregunta, pronóstico para el Inglaterra-Dinamarca y el España-Italia. Y también, si te atreves, para la final en Wembley. I'm there for the semi-final and the final. I'm going to watch both games. I think England will beat Denmark 2-1, and I think whoever they play in the final, whether it be Spain or Italy, we're going to win 1-0. Dice que va a ganar Inglaterra 2-1 y que en la final, sea quien sea, va a ganar 1-0. Muy bien, pues Ed Sheeran, con esto te tenemos que despedir del streaming. No, de verdad, Ed, muchísimas gracias. Agradecidos desde España, que has tenido un rato para nuestro canal. Y nada, si quieres mandar un mensaje a la gente que te esté escuchando, nosotros lo único que te podemos decir es muchas gracias, agradecidos y que te vaya todo muy bien, por supuesto.
Mate, thank you so much for having me and for your time and for your questions. And yeah, I hope you guys are safe and happy and well, and hopefully see you soon. Que nos vemos. Que muchas gracias por estar aquí, o sea, por invitarle y que estemos todos bien y felices. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para SHEERAN, grande. Te queremos, crack. Thank you so much. Thank you. And thank you so much you as well for interpreting. That was really great. Que gracias al traductor. El traductor. Un aplauso para el traductor. Muy grande el traductor. Nice one. Bye, SHEERAN. Chao, See you later, chao. man. Thank you. Chao. Thank you so much. Bueno, Ernesto, lo has conseguido, tío. Te he notado nervioso, ¿eh? Estaba muy nervioso al principio. Sí, yo también. Todo. Es que, claro, pensad, habrá gente que dice, ¿por qué se queda ahí gilipollas? Es que hay una persona hablándole constantemente porque tiene un traductor, evidentemente, si no, ¿cómo cojones nos va a entender en castellano, no? Tú cuando me has puesto lo del tatuaje me he puesto en una situación complicada, ¿eh? Ha sido... A ver, Da un abrazo, Ernesto. ha hecho mucha Da un ilusión. abrazo, Ernesto, tío. De verdad, eres muy grande, tío. Eres muy grande, tío. Soy muy Eres feliz grande. ahora mismo, ¿eh? Soy muy feliz, Ha estado bien. Lo único, Barbe, que es que en otro idioma es complicado, ¿eh? A ver, al final es el doble ¿eh? de conversación. Pero parece un tío. Y es la mitad. Parece un tío muy bajo, ¿eh? No Sí, le he parece visto un tío con muy un aura guay. de superestrella. Le he visto muy. O sea, ¿no? Un poco que se iba a echar un LOL contigo ahora. Sí, No, sí. No tiene problema. Tenía pinta de ser muy guay, ¿eh? Tenía pinta de ser muy buen tío, la Sí, verdad. sí. Muy buen tío. Bueno, chavales, pues nada, ya sabéis, ¿no? Que él utiliza el propio Ron Weasley para trolear. Le gusta Bad Bunny y J Balvin. Y el reggaetón y perrear. Tiene familiares en Murcia. Murcia. Inglaterra va a ganar la Eurocopa. Saca un álbum al final de año. Va a cantar solo él. Sale una canción que ha hecho con BTS el viernes. Y le ha hecho 2 canciones a BTS y dice que a lo mejor incluso sale con ellos en el videoclip, ¿no? Porque este tío le llama y dice, oye, ¿qué tal, primo? Salimos en una canción increíble. Bueno, ¿qué tal nos habéis visto, gente? ¿Bien? ¿Nos habéis visto bien, gente? Bien, ¿no? Yo creo que bien, ¿no? Barbie, muy bien te he visto, ¿eh? Sí, muy bien te he visto, me ha gustado guay, mucho. ¿no? Está Hemos bien. tenido hoy un examen difícil, pero bien, ¿no? Joder, al principio estaba muy asustado porque he visto Es entrevistas que tú eres muy fan, suyas. tú eres muy fan. Aparte de eso, soy muy fan de él y aparte he visto entrevistas suyas en las que el inglés era una locura. Claro, es inglés British, Peaky Y Blinders. ha hablado un poco tranquilito, ha hablado tranquilito. Peaky Blinders. Hostia, le he confesado al propio SHEERAN, tío, lo que nos pasó hace 6 años, ¿eh? Que no lo hicimos por la broma. O sea, fue mi ignorancia tal cual, porque no les sigo mucho. Y ya sabéis que muchos actores, pues, acaban siendo músicos. Y yo pensaba que Ron Weasley, pues, ahora era músico. Esto puede pasar. Además lo dijiste como muy en serio. Yo le miré con cara de... Y yo te dije, no me Claro, estoy riendo. estás ¿Qué troleando. pasa? Claro, y se me quedó mirando en plan, ¿qué pasa? Sí. Y- Fue un poco eso.